Bueno, 15 de junio, año 2026, estamos en el Espacio Cultural La Golondrina, en la ciudad de Recreo. Bueno, compartiendo un poco lo que fue un nuevo aniversario del fallecimiento del brigadier general Estanislao López. Nos invitó a compartir este momento el profesor Luis Alberto Ferreira. Le damos la bienvenida al espacio. Luis, buenos días. Buen día. Y bueno, contanos un poquito eh, la historia, ¿no? de este día tan fatídico para los santafesinos como fue aquel 15 de junio. Bueno, el 15 de junio de 1838, por la tarde, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, se produce la muerte del brigadier general Estanislao López. Eh, el brigadier ya desde 1836 venía con problemas de salud. Una campaña que había hecho al norte para luchar contra algunas parcialidades aborígenes rebeldes, porque López tenía en el territorio provincial aborígenes que no estaban de acuerdo con él y otros que peleaban al lado de él, ¿no es cierto? Ya sean mocovíes o abipones. Y ese invierno de 1836 aparentemente dejó su huella en López, ¿no? Y empieza a deteriorarse desde 1836 su vida. 1837 es un año donde evidentemente se lo encuentra más demacrado a él, con varios problemas de salud. eh, y don Juan Manuel de Rosas envía un médico, Lepar, que era el médico personal de él, lo envía a Santa Fe para ver si podía tratarlo al brigadier y ver si podía curar. El mismo médico que le atiende a la esposa de Rosas, que tenía, si no me equivoco, prácticamente el mismo padecimiento. Aparentemente, sufría del mismo mal. Aparentemente digo porque en estos casos no hay autopsia. Claro. Y al no haber autopsia, Pablo, el problema es que no se puede terminar de constatar si realmente cuál fue la causa de muerte. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Belgrano sí hay autopsia, sí hubo autopsia, y se pudo comprobar todos los males que sufría Belgrano por esa autopsia. Pero en el caso del brigadier López y, por ejemplo, en el caso que vos traías a colación, que mueren en el mismo año, de la esposa, Encarnación Escurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, bueno, no hay autopsia y por lo tanto no se puede determinar cuál es el mal que termina con la vida de él. Lo que es cierto es que él el día 14 tiene, porque los documentos lo atestiguan así, tiene una gran descompensación. Una gran descompensación. De la cual un ataque severo se habla, del cual no lo pueden sacar. O sea, no se recupera. Hay dos médicos que mandan a traer del Paraná, ¿no? Eso está documentado en el archivo histórico de la provincia, porque se le paga a los dos médicos que vinieron, está el recibo. Los dos médicos de Paraná que vienen no lo pueden sacar del trance. Los médicos que se pidieron a Córdoba no llegan, lógicamente por la distancia. Claro. Y el día 15 de junio el brigadier muere. ¿Cómo lo toman las distintas provincias de la Argentina? Sabemos que bueno, la República Argentina no era lo que es hoy y no tenía la misma cantidad de provincias, lógicamente, pero ¿cómo lo toma el resto de las provincias que el patriarca de la Federación, el gobernador de la provincia invencible de Santa Fe, haya muerto?
Bueno, fundamentalmente quien aparentemente primero está interiorizado porque no se movió un chingolo en la pampa sin que Rosas lo supiera, es Rosas. Pero Rosas demora el hecho de, digamos, comunicar esto a las provincias. Se van interiorizando más por comunicaciones que se hacen desde Santa Fe. O sea, Domingo Cullen, que es la persona que queda encargada por López. López había comentado que su hermano no iba a ocupar su lugar, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, que lo iba a ocupar Domingo Cullen. El famoso J.P. López, que tenemos la calle acá y muchos no saben qué es ese J.P. López, es justamente Juan Pablo López, el hermano del brigadier. Claro, claro. Y bueno, y entonces Domingo Cullen incluso se encarga de comunicar. Por supuesto que va a haber actos, yo te diría que los actos se van a prolongar en el tiempo. López muere en junio y en agosto, en septiembre todavía hay actos en distintas provincias para recordar la memoria del brigadier. Por ejemplo, tuve ocasión, creo que fue antes de ayer, de leer un documento que llegó a mis manos del gobernador de Corrientes, Verón de Astrada, ¿no es cierto? Y que menciona de la muerte, o sea, que él está muy consternado por la muerte de López, y estamos hablando de agosto. Mes de agosto, habían pasado 2 meses. Claro, ya, digamos, en el mes de agosto, fines de agosto, se hace una conmemoración en Corrientes por el fallecimiento del brigadier. Esto es lo que tuve a mano hace 2 días, ¿no? Que es en una carta que le dirige a Rosas. ¿Cuál era la imagen de López a nivel nacional? Porque tengo entendido que había muchos que lo trataban como un bárbaro, otros que por ahí estaban de acuerdo con su accionar y lo admiraban, pero había muchas contradicciones. Hay muchos documentos que hablan de que era un gaucho bárbaro, otros de que era un excelente estratega militar, pero a nivel general, ¿cómo estaba visto el brigadier? Bueno, el brigadier, no olvidemos que nosotros tenemos una división entre unitarios y federales, ¿no? De la época. Unitarios y federales, incluso también tenemos una división entre santafesinos y porteños, ¿no es cierto? Porque esto es algo muy marcado en esa época, las rivalidades. Y lógicamente para los unitarios, López era una persona que era un caudillo, ¿no es cierto? Y quienes defendían las ideas unitarias iban a manifestar que López era un caudillo que no tenía preparación para ser gobernador, que no tenía, digamos, no daba la talla para ser gobernador de una provincia. Y bueno, había porteños que el sistema federal los asustaba y los ponía de muy mal humor, ¿no? Por ejemplo, don Juan Manuel de Rosas, hasta que, digamos, tuvo que exiliarse, siempre manifestó que el país no estaba en condiciones de estar organizado jurídicamente. O sea, la Constitución Nacional para él no era posible con el país como estaba. Claro, convengamos que Rosas, y seguramente algún porteño se va a enojar con esto, pero tenía un ideal que podría tomarse como un falso federalismo, porque si bien tenía o peleaba por la causa federal, él quería que todo parta desde Buenos Aires, o sea que era un federalismo medio unitario también. Claro, porque habría que ver cómo se define ese federalismo de Rosas. Yo no estoy muy convencido que haya sido un federalismo por el cual también luchaba Estanislao López y también en su momento Artigas defiende un sistema confederal. En el caso de Artigas hay un sistema confederal que se defiende. No creo que haya sido el sistema que aceptaba Rosas, ¿no? Rosas creo que
y lo va a demostrar fundamentalmente en su segunda gobernación, cuando asume la suma del poder público. No se movía un chimbolón en la Pampa sin que Rosa estuviera. Y el manejo de las relaciones exteriores que se habían derivado en Buenos Aires como hermana mayor. Bueno, Rosas lo ejerce, pero a la vez hay que reconocer también que Rosas lo que ejerce es la creación de una incipiente liga de gobernadores que le son leales. Porque no olvidemos que el gobernador de Santiago del Estero es el que termina entregando a Cuyen, claro, que fue a Domingo Cuyen, que fue depuesto del cargo, ni bien López muere, ¿no? No duró mucho en el cargo Domingo Cuyen, y ¿sabe quién lo termina deponiendo? Rosas. Claro, pero ¿a través de quién? No, de Juan Pablo. De Juan Pablo. Claro. Bueno, todo queda entre familias. Claro, a través de Juan Pablo se lo saca del poder a Domingo Cuyen, y bueno, además es tomado como traidor comunitario porque tenía conversaciones con los generales franceses que estaban haciendo digamos, el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Lo nombramos ya 2 veces a Juan Pablo López. Sí. Si bien hoy es un día que lo tenemos dedicado al brigadier López, independientemente de que hoy 15 de junio estamos, y esto hice hincapié en estos últimos días, conmemorando el fallecimiento del caudillo salteño de Güemes, y muy pocas personas se están acordando de que hoy es un aniversario también de la muerte de López, porque bueno, institucionalmente en la provincia, digamos, no se le da el reconocimiento al brigadier López que merece, pero bueno, eso es, digamos, tela para cortar probablemente en otro video. Hablamos ya 2 veces de Juan Pablo López y estamos hablando del brigadier. Y hay una confusión que tiene mucha gente de decir que el brigadier López fue el que creó la primera constitución o el que creó la constitución provincial. Y a mí me gustaría que le cuentes a la gente y que podamos desmentir esto, porque hay una relación, independientemente de que son hermanos, Estanislao y Juan Pablo, pero hay una relación también que los une entre este estatuto de convivencia y la constitución provincial. Claro, a ver, Estanislao López crea a instancia de Juan Francisco Seguí, porque hay que decir la verdad, hay una persona que es el pensante y otro el escribiente, y hay que plasmar esas ideas, hay que plasmarlas en el papel, y bueno, Seguí las plasma. Fue un colaborador directo con Estanislao López, y en 1819 se da el primer estatuto provisorio, el primer estatuto provincial provisorio, ¿no es cierto?, que ordena jurídicamente a la provincia de Santa Fe. Bueno, ese estatuto, para algunos historiadores, no tiene mayor trascendencia, para otros tiene una trascendencia que se va a prolongar en el tiempo, ¿sí? Y que, bueno, está enmarcado por varias cuestiones. Yo lo que creo es que ese estatuto, primer estatuto que se da a nivel del Río de la Plata, primer estatuto provincial ordenando una provincia, un territorio provincial, en 1819 lo dio Estanislao López. De lo que vos estás mencionando, de la Constitución de Santa Fe de 1856, es la constitución que se da durante el gobierno de Juan Pablo, ¿no? Pero el que tiene la iniciativa inicial fue en 1819 Estanislao López. Claro, dio el puntapié inicial un poco también inspirado en Napoleón. Porque en realidad
por lo general se han tomado ideas de Europa, ¿verdad? Y entonces, este no es un caso distinto. Lo que pasa es que López le pone una impronta provinciana a la cuestión, ¿no? Nosotros vamos a tener que se lo critica en ese 1819, se lo critica porque no dimensionando la época. Claro. Bueno, se lo critica a López porque ese estatuto de 1819 tenía un poder ejecutivo que era más bien que exceptuaba todos los otros poderes. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay que vivir la época, hay que tratar de Sí. ubicarse en la época. Por ahí hacemos comparaciones con la actualidad y lógicamente la Argentina de 1800, mediados de 1800, no era la misma Argentina de ahora. No. Las metodologías, la forma de impartir justicia tampoco era la misma. Entonces por ahí queremos hacer comparaciones que no están, digamos, acorde a la actualidad, ¿no es cierto? Yo estaba leyendo un autor hace pocos días que mencionaba que hacer o escribir una historia sin ubicarse temporalmente, cuestión que es muy difícil, es muy difícil, ubicarse temporalmente en ese momento o cómo pensaban las mentalidades de ese momento, ¿verdad? Manifiestan que no es hacer historia, es hacer una novela. Entonces, yo estoy de acuerdo en el sentido de que si nosotros no tenemos digamos, un estudio profundo de la época y un estudio profundo de las mentalidades que, digamos, vivían en esa época, difícilmente podamos llegar a ser objetivos y difícilmente tengamos la posibilidad de desarrollar una historia que sea realmente verídica, ¿no? Y neutral en la opinión. Claro, claro, es ahí donde tenemos los problemas más graves. Profe, independientemente de que nosotros venimos hace ya prácticamente una década trabajando con el Brigadier, yo gracias a Dios impulsado por el trabajo que viene realizando desde hace tantos años, pero el común denominador de los santafesinos que por ahí, por una cuestión de falta de oportunidades o por una cuestión de que la enseñanza en la educación santafesina sobre la vida de López es, desde mi punto de vista, insuficiente. Esa persona que lo tiene a López con un recuerdo fugaz de algo que le hayan enseñado, según su criterio, ¿por qué tiene que interesarse en la vida del brigadier? A ver, nosotros tenemos que interesarnos en la vida del brigadier como nos debemos interesar por otras personas de la historia provincial. A ver, Francisco Antonio Candioti, Mariano Vera, que fueron los primeros gobernadores, ¿no es cierto? Y el tercer gobernador de Santa Fe fue Estanislao López. Por supuesto que de ahí para adelante hay otras personas que también hicieron mucho por Santa Fe. Pero a ver, cuando una persona funda una provincia invencible, funda un sistema de gobierno federal y lo hace respetar, funda la organización de una provincia, funda un modo de gobernar. Por supuesto que López tuvo errores, lógico, pero tuvo muchos aciertos. Él fundó escuelas. O sea, con respecto a la educación hay todo un desarrollo. Uno de los últimos decretos que firma López, ¿sabe cuál es? No. La creación de una escuela para niñas. Para niñas. Para niñas. Porque las mujeres no tenían derecho a tener una escuela. La educación se le daba en la casa. Se le contrataban los maestros y a las niñas se le daba, las que podían,
se le daba una educación en la casa. Entonces, es prácticamente uno de los últimos decretos que firma López de creación de una escuela para niños. Entonces, ¿es un hombre adelantado? Por supuesto que es un hombre adelantado a su tiempo. No es un gaucho bruto. Claro. Porque por ahí se lo tiene como un gaucho bruto. Despectivamente. O Félix Luna en su momento decía, no lo podemos encasillar a López. Y no lo va a poder encasillar porque López era único. Así como Güemes es único, López es único como gobernante. Cada gobernante tiene su idiosincrasia. Claro, porque su personalidad. Nos enfocamos puntualmente en la imagen de López, cuando, como bien dijo, nos podríamos haber enfocado en la imagen de Candioti, nos podríamos haber enfocado en la imagen de Mariano Vera, que fue el gobernador que estuvo antes que el brigadier López, que incluso López era el comandante de armas de Mariano Vera, por eso de alguna manera hereda el gobierno de Santa Fe, pero nos enfocamos en los 20 años de gobierno de López, sí. Yo creo que también un poco por todo lo que sucedió. Porque es fundante, es fundante de un estado provincial que de no haber estado López, ¿no es cierto? Y de no haber sido respetado López, tanto en Buenos Aires, porque no nos olvidemos que Rosa nunca lo enfrentó, ¿eh? Y eso es mucho decir. Sí. En 20 años, Rosas no lo enfrentó a López. Ni siquiera en el último periodo de su vida, en los 2 últimos años, cuando López empieza a tener una visión totalmente distinta con respecto a las relaciones exteriores. Porque hay una discrepancia entre ellos con respecto al bloqueo francés y, bueno, esa discrepancia con el bloqueo francés la continúa Cuyen. Fíjate Cuyen cómo terminó. Sí. Bueno, fusilado. Bueno, muy bien. Entonces, López también tiene una discrepancia con Rosa en 1828-29, cuando se crea la Convención Nacional en Santa Fe, y Rosas no le termina de dar el apoyo a López para crear en 1828-1829, crear un país con un sistema federal de gobierno, ¿no? Que era lo fundamental para López. Dar una organización y dar una constitución. El problema más grave que tienen San Martín, Bolívar, a nivel América, es lograr las organizaciones jurídicas de los territorios. López en 1819 está creando ese estatuto, se jura el estatuto provincial del 19, era incipiente, por supuesto que era incipiente, pero es uno de los estatutos, el principal, y se está organizando el país. Todo ciudadano americano era ciudadano santafesino. Siempre, ya desde hace mucho tiempo, estamos enfocados, y la gente por ahí se preguntará qué tiene que ver lo que voy a decir, en la causa Malvinas, en la gesta heroica de Malvinas. Y sabemos de los reclamos que vienen desde hace mucho tiempo atrás, reclamos que tienen que ver con la ocupación de los ingleses desde 1833 en Malvinas, pero hay una relación entre el brigadier López y las Islas Malvinas, que creo que está documentado. Sí, está totalmente. Nosotros acá en el espacio cultural tenemos los 3 documentos que emite Estanislao López con respecto a Malvinas. Primero nosotros tenemos la agresión de la Lexington, la embarcación
norteamericana en 1831, que lógicamente Estanislao López cuando se entera, dice, a ver, estas agresiones hechas de esta forma, hay que pedir una respuesta, ¿verdad? A Estados Unidos en 1831, como a Inglaterra en 1833, pero él, ¿sabes con qué relaciona el hecho de que, digamos, nos invaden, nos atacan y nosotros no tenemos respuesta? Bueno, él lo relaciona directamente con el hecho de la falta de organización nacional. Directamente. Él lo dice. Acá nos está haciendo falta que esto esté organizado en forma nacional con una carta magna y con un corpus jurídico que indique por dónde tenemos que ir y cuáles son los territorios que corresponden al país. Y cualquiera puede venir acá y invadir, tomar por la fuerza un territorio, digamos, responder al hecho de que se le estaba poniendo una limitación de la depredación que se hace en la zona sur, ¿no es cierto? Tanto para los barcos norteamericanos como para los barcos ingleses. ¿Vos le tocabas los intereses? Sí, lo que pasa y sigue pasando Claro. hasta el día de hoy. Profe, bueno, ya para finalizar, agradecerle este tiempo, agradecerle que nos haya abierto las puertas del espacio cultural La Golondrina en Recreo, y bueno, si quiere invitar a la gente para que se acerque a este lugar tan lindo y que, bueno, tiene tanto material interesante para ver y para aprender sobre todo. Yo lo que quiero agradecerte es a vos tu colaboración, que sé que desde ahora la vamos a tener un poco más presente a tu colaboración y invitarlos a que se lleguen aquí a la ciudad de Recreo, a calle Saavedra Lamas 650, donde estamos desarrollando una patriada. Y cuando les digo una patriada es porque es una patriada. O sea, nosotros estamos desarrollando la primer cátedra abierta, Brigadier General Estanislao López, del país y de la provincia, ¿no? Y lo estamos haciendo desde... ustedes saben que la situación económica nacional y provincial, ¿no es cierto?, nos impone restricciones y por ahí cosas que nos agradan tener que reservarlas para otro momento. Pero en este caso nosotros creíamos imperioso el hecho de armar esta cátedra abierta aquí en Recreo. Tuvimos el apoyo de la municipalidad, no económico, pero no importa. Tuvimos un decreto por el cual se apoyó el hecho del funcionamiento de la cátedra abierta y se creó así la cátedra abierta, la primera. Y desde aquí, desde Recreo, los invitamos, Saavedra Lama 650, ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe. Acá muy cerquita vamos a tener los Juegos Sudamericanos de tiro. Se están construyendo las instalaciones aquí muy cerquita, 150 metros, a 150 metros, 200 metros. Tenemos esas construcciones y bueno, los esperamos para cuando ustedes gusten. Comunicarse 342-6-127-910. Bueno, ahí se pueden comunicar. Muchísimas gracias. Gracias también a la Municipalidad de Recreo que nos estuvo acompañando hoy, al profesor Luis Ferreira. Perdón, y al Consejo Deliberante, porque la cátedra tiene un órgano, digamos, director, que está compuesto por
un integrante de la municipalidad, un integrante del Consejo Deliberante y fundamentalmente los 2 directores del espacio cultural. Ese es la comisión directiva de la cátedra abierta. Bueno, y agradecerle también a la licenciada Perla Hassan. Yo me quedo con la duda siempre si pronuncio bien o mal el apellido. Hassan. Hassan. Bueno, agradecerle Hassan. también a ella por habernos abierto las puertas. Y bueno, espero que este video haya sido de interés, que podamos aprender un poquito más del brigadier general Estanislao López. Y bueno, ya estamos trabajando para el próximo 21 de noviembre, que va a ser, como todos los años, la vigilia del brigadier López, pero eso ya más adelante vamos a estar dando un poquito más de difusión para que la gente nos pueda acompañar. Gracias. Chao. Bueno, ahora después lo edito y a la tarde lo subo. Bueno, y te lo comparto. Lo que a mí me mata es que yo no sé a qué... Cosa de que charlemos y después yo lo digo. ¿Qué pasó? Se quebró algo. Bueno, ya se quebró. Ya no sentamos. Creo que no me caí. Esto quedó como blooper porque ya está filmando. Porque tenés dos. Bueno, ya arrancamos haciendo cagada. Dale.